llegar a ustedes para poder compartirles todos estos beneficios que a través de Fundación Pro Bono podemos realizar gestiones para que firmas de abogados se vinculen a nuestras obras y nos ayuden pues como con procesos legales. En este caso nosotros hemos tocado las puertas en diferentes ocasiones para que nos ayuden con todo el tema formativo. Entonces también quiero pues resaltar en este espacio primero, el apoyo que hemos tenido por parte de Fundación Pro Bono a través de Elizabeth Peláez y también el día de hoy que nos acompaña Dayana Parra Rada de la firma de abogados Correa Merino Agudelo, porque pues han estado muy asequibles también como a todos los procesos que tienen que ver con todas las instituciones beneficiarias de Fundación Saciar. Entonces, bienvenidas, muchísimas gracias. Ustedes saben que todo lo que Fundación hace, Fundación Saciar hace es precisamente para el crecimiento de nosotros, pero a su vez también de ustedes, y esto se puede haber impactado en la población que todos estamos atendiendo, porque a la final eso es lo que todos queremos, poder proporcionar una mejor calidad de vida. Agradecemos hoy a los presentes y esperamos que así como nosotros puedan ver este momento con una óptica especial, una oportunidad para seguir transformando vidas. Muchísimas gracias nuevamente y a los que se han ido conectando. Ya dejo a Dayana para que nos comparta sus conocimientos. Ese artículo primero lleva a que se ejecuten los contratos bajo una relación de justicia, de coordinación económica y un equilibrio social. Igualmente, el artículo 18 entonces nos remite a este artículo primero para decirnos que ante cualquier duda que pueda generarse sobre una situación de ejecución del contrato de trabajo, deberá acudirse a ese objeto. Si se tiene alguna duda sobre qué medidas pueden tomarse en esta época, pues digamos que ese objeto o ese artículo primero del Código Sustantivo del Trabajo es el que da la respuesta bajo esos principios y el espíritu de coordinación económica y equilibrio social, y bajo el entendido que una relación de trabajo tiene que tener una base de equilibrio entre las partes, tanto entre trabajadores como empleadores, sin que pueda recargarse esa relación sobre uno de esos dos sujetos. Posteriormente, entonces, vamos a hablar del marco específico. En el marco específico tenemos los pronunciamientos del Gobierno Nacional frente a este aislamiento preventivo obligatorio y también los pronunciamientos del Ministerio del Trabajo. Ahora vamos a revisar entonces los pronunciamientos del Ministerio del Trabajo en la materia. El Ministerio del Trabajo emitió la circular 021 del 17 de marzo de 2020, la circular 022 del 17 de marzo del mismo año, la resolución 803 del 19 de marzo de 2020, el decreto 488 del 27 de marzo de 2020, la circular 027 del 29 de marzo de 2020, la circular 033 del 17 de abril de 2020 y más recientemente el decreto 676 del 19 de mayo de 2020. Frente a la circular 021 del 17 de marzo de 2020, ese fue el pronunciamiento inicial. Ese pronunciamiento tenía como propósito entonces tomar medidas de protección al empleo. También la jornada laboral flexible fue estipulada por esta circular 021. El Ministerio del Trabajo permitió que se desarrollaran dos formas de jornada laboral flexible. Una es un mínimo de 4 horas y un máximo de 10 horas diarias para un total de 48 horas semanales dentro de la jornada diurna ordinaria. Eso quiere decir dentro de las 6 de la mañana y las 9 de la noche. Y también permitió que se implementara otra jornada que son 6 horas diarias, 36 horas semanales durante cualquier horario de trabajo. Frente a las vacaciones anuales anticipadas y colectivas, si bien de manera inicial y a través de esta circular se había planteado esa opción, teniendo en cuenta el preaviso de 15 días que la norma exigía para esas vacaciones anticipadas, lo cierto es que con posterioridad vamos a ver que el Ministerio del Trabajo modificó esa forma de notificación de las vacaciones. Posteriormente, el Ministerio del Trabajo emitió la circular 022 del 19 de marzo de 2020 con el propósito de adoptar la fiscalización laboral rigurosa frente a las decisiones de los empleadores. ¿Cuáles decisiones? Esas que se estaban tomando frente a cómo asumir esta crisis en relación con los contratos de trabajo. Dentro de esa circular, el Ministerio concluyó que la determinación de la existencia o no de la fuerza mayor le correspondía al juez laboral, que el empleador debe evaluar cada
llamó a la solidaridad de los empleadores, pero con respaldo de los trabajadores, porque no podía simplemente entenderse que la carga de esta situación tenía que estar en cabeza del empleador y de la compañía, asumiendo todos los gastos que normalmente corresponden a un contrato de trabajo, sin que el trabajador pusiera de su parte para que esta crisis se pudiera superar. Posteriormente, en la resolución 803 del 19 de marzo de 2020, se indicó que se aplicaría de manera oficiosa el poder preferente. Entonces, el Ministerio del Trabajo con esta resolución lo que pretendía era aclarar que todas esas solicitudes que se elevaran frente a la suspensión temporal de actividades hasta por 120 días o los despidos colectivos tendrían trámite desde la central Bogotá. Todas las solicitudes que sobre esos dos trámites puntuales se radicaran en las diferentes territoriales, para este caso sería la territorial Antioquia, entonces se iba a trasladar a Bogotá. Listo, entonces vamos a retomar ese decreto completo para no dejar esa idea en la mitad. Bueno, con el decreto 488 del 27 de marzo de 2020, el cual fue ampliado por la circular 034 del 26 de abril de 2020 en su aplicación. Esta circular indicó que el decreto sería o se tendría en cuenta hasta el momento en el que termine la emergencia, sin darle un término exacto, simplemente cuando podamos volver a la normalidad. Dentro de este decreto 488 se tienen 4 aspectos importantes, que son el retiro de las cesantías, el aviso del disfrute de las vacaciones, el manejo de los recursos de la ARL y la protección al cesante. Dentro del retiro de las cesantías, entonces, se indicó que podrá ser cada mes con un monto que compense la reducción del salario y ante la AFP privada, o sea, los fondos de cesantías privados. Vale la pena indicar que si bien ese decreto 488 no indica que las cesantías podrán retirarse cuando estemos hablando de una licencia no remunerada, lo cierto es que entendemos que el espíritu de esa opción se generó precisamente por eso. Tenemos el recuerdo, y lo hemos conversado internamente en la firma, cuando se generó esa opción y cuando empezó a plantearse la posibilidad de retirar las cesantías, se pensó en que se podía generar como resultado de una licencia no remunerada. ¿Por qué hay una licencia no remunerada? Porque en la licencia no remunerada hay una afectación en los ingresos del trabajador. Y precisamente el espíritu de este retiro es que se compense esa disminución o esa afectación en el salario. También es importante tener en cuenta que esto podrá efectuarse ante los fondos de cesantías privados. Así que si hay alguna persona, algún trabajador que tiene sus ahorros de cesantías en el Fondo Nacional del Ahorro, pues no podrá hacer este retiro y no podrá hacer uso de esta opción. Sobre el aviso del disfrute de las vacaciones, que era un tema que veníamos conversando anteriormente, en este decreto fue que se indicó que no tenía que esperarse ese preaviso de 15 días, sino que podía concederse esas vacaciones anticipadas con un solo día de preaviso, precisamente para darle más efectos prácticos y entendiendo que en esos 15 días el trabajador, mientras esperaba que se agotara el preaviso, podía resultar contagiado con el COVID-19. También en este decreto se habló del manejo de los recursos de las ARL. Entonces, se indicó que las ARL de sus presupuestos tenía que distribuir unos porcentajes para diferentes actividades. Una era la de promoción y prevención y por otro lado, para proporcionar o para comprar elementos de protección personal para diferentes empleados de distintos sectores. Entre esos sectores se puede resaltar el sector de la salud. Este fue un tema que incluso se amplió, lo vamos a ver más adelante en el último decreto emitido por el Ministerio del Trabajo. En esos sectores también teníamos el sector de la aviación, por ejemplo, pero digamos que en este momento, como ellos tienen cerrada su operación, pues no es muy práctica esta medida. Finalmente, consagró la protección al cesante. Entonces, la protección al cesante se implementó para trabajadores dependientes o independientes, cotizantes con categoría A y B, que estén cesantes y que tengan aportes a la caja de compensación familiar durante un año continuo o discontinuo en los últimos 5 años. Recibirá un auxilio de 2 salarios mínimos, pagadero en 3 meses. Es importante tener en cuenta sobre esa protección al cesante diferentes asuntos. Lo primero es que cuando hablamos de categoría A, son empleados que tengan ingresos hasta 2 salarios mínimos. Cuando hablamos de categoría B, son empleados que tengan ingresos entre 2 y 4 salarios mínimos.
Cuando hacemos referencia a esta protección al cesante, tenemos que tener en cuenta que este no es un asunto nuevo del decreto 488. La protección al cesante ya estaba consagrada desde la ley 1636 de 2013. En esa ley se incluyeron algunos beneficios que siguen estando vigentes y que pueden interpretarse como un conjunto de beneficios respecto de este decreto 488. En esa ley indicaba que quien estuviera cesante, o sea, quien ya no tuviera una relación laboral, podía acudir a un fondo o a un programa dentro de la caja de compensación familiar donde se permitía orientar a esa persona para que consiguiera un nuevo empleo. También que podía cotizar al régimen de seguridad social por un salario mínimo y que podía recibir el subsidio familiar. Esa ley sigue vigente y eso significa que los beneficios de la protección al cesante son los consagrados en esa ley y los consagrados en el decreto 488. Frente al tema de trámites, documentación y todo el proceso que debe seguirse ante las cajas de compensación familiar, todo está reglamentado en la resolución 853 del 30 de marzo de 2020. Y finalmente, sobre este decreto es importante hacer una salvedad, y es que un tema distinto es el retiro de cesantías, que es un retiro parcial, a la protección al cesante. La protección al cesante es cuando una persona pierde su empleo, cuando está cesante. Mientras que el retiro de la cesantía se exige que la persona esté vinculada laboralmente, pero tenga una disminución en sus ingresos. Entonces, son diferencias importantes para poder saber a cuál de los dos beneficios se puede acoger el trabajador. Posteriormente, el Ministerio del Trabajo emitió la circular 027 del 29 de marzo de 2020. Ya en esta circular empezamos a ver un tema prohibitivo, entonces tuvo como propósito prohibir a los empleadores coaccionar a los empleados a tomar licencias no remuneradas. Con esta circular lo que se buscaba era proteger el derecho al trabajo, proteger el mínimo vital y móvil. No tiene por qué entenderse que esa licencia no remunerada es ilegal o es inválida. Lo que simplemente debe entenderse es que si bien en el Código Sustantivo del Trabajo se tiene plasmada de una manera distinta, no es lo mismo comparar este escenario con un escenario habitual. Un escenario habitual en el que el trabajador está pidiendo una licencia no remunerada, por ejemplo, porque necesita llevar estudios en el exterior. En ese caso, pues obviamente estaríamos hablando que nació del trabajador. Pero bajo la circunstancia que estamos ahora, pues es probable que el empleador sea el que necesite de esa licencia no remunerada. Y por el solo hecho de proponerla no está incurriendo en un acto de ilegalidad. Posteriormente, el Ministerio del Trabajo emitió la circular 033 del 17 de abril de 2020. Esta circular tiene como propósito tomar medidas de protección al empleo en la fase de mitigación del COVID-19. Esta circular complementa la circular 021 del 17 de marzo de 2020, que fue la primera que vimos, en donde se consagraba el trabajo en casa, el teletrabajo, la jornada laboral flexible y las vacaciones anticipadas y la prestación del servicio, el pago del salario sin la prestación del servicio. En esta circular se complementó y se amplió la modalidad a través de la cual se pueden ejecutar los contratos de trabajo en esta época y los acuerdos a los que pueden llegar las partes. Entonces, esas opciones fueron licencias remuneradas compensables, modificación de jornada laboral y salario, modificación o suspensión de beneficios extralegales y concertación de beneficios convencionales. Cuando hablamos de licencias remuneradas compensables, en esa circular el Ministerio del Trabajo puntualmente indicó que debían ser concertadas, compensadas en jornadas adicionales a las inicialmente pactadas. Entonces, es importante resaltar algo. Cuando el Ministerio del Trabajo habla de jornadas adicionales, no está hablando de horas extras. Está hablando simplemente de esos casos en los que el trabajador no alcanza a trabajar las 48 horas semanales y durante esa compensación de la licencia podrá pagarla en ese tiempo que le falta. Ejemplo, un trabajador de oficina con horario de oficina alcanza a trabajar 45 horas. Le quedan faltando 3 horas de las 48 horas reglamentarias. Esa licencia remunerada compensable podrá pagarla paulatinamente a través de esas 3 horas que le quedan faltando para las 48 horas reglamentarias. Hay que tener presente que para poder trabajar horas extras se requiere un trámite especial, hay que pedir autorización al Ministerio del Trabajo. Y esta circular no omitió o no excluyó
esa autorización para poder trabajar horas extras, así que no puede entenderse que será en horas extras esa compensación de esa licencia remunerada. Frente a la modificación de la jornada laboral y salario, esa modificación se encuentra consagrada en el artículo 50 del Código Sustantivo del Trabajo, que es la que permite la revisión del contrato de trabajo. El Ministerio del Trabajo sobre esta opción dijo que igualmente debía ser concertada, que tenía que ser temporal por escrito y que garantice el salario mínimo. Tenemos algunos criterios contrarios a lo indicado por el Ministerio en esta opción, y es que ni la norma, ni la jurisprudencia, ni la doctrina han dicho que este tipo de modificaciones o de acuerdos tienen que generarse por escrito. Entonces, digamos que es un requisito que sin ningún fundamento legal está imponiendo el Ministerio del Trabajo. Es cierto que es viable y que lo más recomendable es que se haga por escrito, pero no quiere decir que estrictamente tiene que ser de esa manera. Tampoco hemos considerado que frente a la revisión de los contratos de trabajo y la disminución del salario, tenga que hablarse puntualmente que se tiene que respetar el salario mínimo. En realidad, si existe una disminución en la jornada mínima, también entonces podría existir una disminución en el salario mínimo. Si un trabajador tiene como jornada 48 horas y tiene asignado el salario mínimo, pues si se disminuye la jornada de las 48 horas, también podría disminuirse el salario mínimo frente a una expectativa de equilibrio entre uno y otro componente. Con la modificación o suspensión de los beneficios extralegales, digamos que desde la circular 033 nosotros identificamos que existe una contradicción, porque se indica que son esos beneficios que se conceden por mera liberalidad, pero que deben ser concertada esta opción, aspectos que son contradictorios. Si el empleador concedió unos beneficios extralegales por mera liberalidad, no tiene sentido que para poder suspender o modificar los mismos entonces tenga que generarse un mutuo acuerdo. Las cosas deben deshacerse como se hacen. Si se concedió por una decisión unilateral del empleador, pues el empleador también tendría que tener ese poder para modificar o suspender sin tener que concertarlo con el trabajador. Y frente a la concertación de los beneficios convencionales, esta opción se encuentra consagrada en el artículo 480 del Código Sustantivo del Trabajo. Dice el Ministerio del Trabajo que debe plasmarse en acuerdos extraconvencionales o extrapacto y que debe tener vigencia durante la emergencia o mientras esté afectada la economía. Eso dependerá entonces del acuerdo al que pueda llegarse con las organizaciones sindicales o con los empleados con los que se firmó el pacto. Podrá indicarse simplemente que esas modificaciones de los beneficios convencionales se genere o tenga vigencia solamente durante el tiempo de esta crisis económica o que se extienda mientras que la compañía logra llegar nuevamente a su equilibrio económico. Y dice el Ministerio del Trabajo que no deberá eliminar ningún tipo de acuerdo de la convención, por eso es que indica que debe plasmarse en documentos extras a la convención y al pacto. Como pronunciamiento más reciente, entonces se emitió el decreto 676 del 19 de mayo de 2020. En ese decreto lo que se dispone es modificar la tabla de enfermedades puntualmente en cuanto a la sección 2, parte A del decreto 1477 de 2014, y esa modificación se genera en el sentido de considerar el COVID-19 como una enfermedad laboral directa para empleados del sector de la salud. Pero cuando habla de empleados del sector de la salud no se refiere solamente a los médicos, se refiere también a personal administrativo, de aseo, vigilancia y apoyo en las actividades de prevención, diagnóstico y atención. Cuando hablamos de una enfermedad directa, lo que eso significa es que no requiere una determinación de origen, no requiere esa calificación para que la entidad de la Seguridad Social o las juntas de calificación de invalidez determinen que es de origen profesional o no, porque ya simplemente con el diagnóstico se entiende que es de origen profesional. Este aspecto fue también tratado por el decreto 538 de 2020 en el artículo 13. Sobre ese decreto vamos a hablar más adelante. Dentro de este decreto también se dispuso que durante la emergencia la ARL asumirá el costo de las pruebas de tamizaje y diagnóstico que se realicen a empleados y contratistas del sector de la salud. Precisamente esos mismos empleados, no solamente los médicos, sino el personal administrativo, de aseo, vigilancia, apoyo en las actividades de prevención, diagnóstico y atención. Este fue un asunto que se trató y se tocó un poco, como ya lo vimos en el decreto 488 de 2020, pero digamos que en ese momento simplemente se estaba hablando de empleados,
Con este decreto 676, el Ministerio del Trabajo lo amplió a contratistas. También en el decreto 676 se indicó la modificación de las obligaciones del contratante. Esas obligaciones se encuentran en el decreto 1072 de 2015. ¿Y cuál es esa modificación? Pues que el contratante tendrá que entregarle a sus contratistas los elementos de protección necesarios para ejecutar la actividad contratada. Esto indiscutiblemente generaría también una modificación en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues tendrá que ajustarse esas obligaciones que el contratante tiene respecto de los contratistas durante esta época de COVID-19. Y en cuarto lugar, indicó que durante la emergencia la ARL deberá contribuir con la financiación y entrega de los elementos de protección personal para sus afiliados contratistas del sector salud. ¿Cuáles son esos contratistas y empleados del sector salud? Los mismos que hemos estado viendo, que son el personal de aseo, el personal de vigilancia, de apoyo en las actividades de prevención, diagnóstico y atención y el personal administrativo. Obviamente también incluye los médicos. Ese tema también se trató un poco en el decreto 488 que ya vimos, pero también se hizo relación puntualmente fue a los empleados y en este caso entonces se está hablando también de los contratistas. Digamos que este decreto lo que tiene como novedoso es que está ampliando esas protecciones y esa forma de actuar a los contratistas que inicialmente pues se habían dejado abandonados en este tipo de asuntos. Ahora, teniendo en cuenta todos esos pronunciamientos del Ministerio del Trabajo y el marco general que estuvimos observando, hemos planeado y hemos determinado unas etapas dependiendo del momento de la crisis económica en la que estemos. Ese momento de crisis económica se puede determinar dependiendo de la extensión de la cuarentena, dependiendo si la compañía está o no exceptuada, dependiendo si ha podido ejercer actividades o no, dependiendo de la disminución de sus ingresos, en fin, tiene diferentes variables, pero lo cierto es que dependiendo de cada momento en el que estemos, podrá asumirse una etapa respecto de cómo ejecutar esos contratos de trabajo. Hemos planeado 6 etapas, estas primeras 3 etapas entonces son, dentro de la primera opción tenemos la protección del empleo y el salario. Esta es indiscutiblemente lo que ha venido diciendo el Ministerio del Trabajo, puntualmente dentro de la circular 021, que es el trabajo en casa, el teletrabajo, la jornada laboral flexible, las vacaciones y el salario sin prestación de servicio, que fueron asuntos que ya vimos. Si después de haber aplicado esta etapa, después de haber revisado la circular del Ministerio del Trabajo y haber agotado esas posibilidades, la empresa indiscutiblemente manifiesta no estar en condiciones de seguir con ninguna de estas opciones, entonces podremos estar hablando de una segunda etapa. La segunda etapa representa la suspensión temporal en el pago de beneficios extralegales. Ese asunto también fue tocado por el Ministerio del Trabajo en la circular 033 del 17 de abril de 2020 y en nuestro concepto podrá generarse a través de 3 opciones. Una es de manera unilateral, la otra es de mutuo acuerdo y la otra es a través de convención colectiva o pacto colectivo. Entonces, la suspensión temporal del pago de beneficios extralegales podrá generarse por mera liberalidad cuando ese beneficio se concedió también a través de esa forma, por mera liberalidad, que era lo que veníamos hablando cuando observamos el contenido de la circular 033. Si el empleador concedió un beneficio extralegal libremente, pues se entiende que también tiene la facultad para suspenderlo, modificarlo libremente. En un segundo lugar, pues podrá ser de mutuo acuerdo. ¿Cuándo se genera la suspensión temporal de los beneficios extralegales por mutuo acuerdo? Cuando al momento de concederse esos beneficios también se hizo de mutuo acuerdo. Vuelvo y repito, la idea es que las cosas como se constituyeron también se modifiquen o eliminen. Si el beneficio extralegal se generó porque yo llegué a un acuerdo con el trabajador, pues lo ideal es que si vamos a hacer una modificación, suspensión o incluso eliminación de ese beneficio, pues también sea por mutuo acuerdo. Y finalmente el tema de las convenciones colectivas y pactos colectivos, que está consagrado en el artículo 480 del Código Sustantivo del Trabajo y que lleva a que esos beneficios extralegales que se encuentran en la convención o en el pacto puedan ser modificados de manera general, con acuerdos a los que pueda llegarse con las organizaciones sindicales o con los empleados con los que se suscribe ese pacto. En este asunto es importante tener en cuenta que los beneficios de una convención colectiva se extienden a diferentes trabajadores.
Así que yo no podría, o el empleador no podría, simplemente suspender de manera temporal un beneficio extralegal que está en una convención frente a un número reducido de trabajadores. Esa es una modificación que se tiene que hacer en general para todos los trabajadores que están amparados por esa convención colectiva o por ese pacto colectivo. Teniendo ya entonces clara esta opción y después de haberse agotado, podrá llegarse a la tercera etapa. La tercera etapa conlleva a la revisión de contratos de trabajo y esa revisión de contratos de trabajo está permitida en el artículo 50 del Código Sustantivo del Trabajo. También fue tratado por la circular 033 del 17 de abril de 2020. Para nosotros esa revisión del contrato de trabajo se puede generar a través de tres modalidades. Pensando en la disminución de la jornada y el salario, en la disminución del salario siendo reintegrado posteriormente y planteando un paquete de beneficios y un acuerdo, que sería la disminución del salario, el pago anticipado de la prima y una licencia remunerada. Entonces, frente al primer asunto, que es la disminución de la jornada y el salario, como ya lo habíamos indicado, nosotros consideramos que el salario mínimo sí puede disminuirse, siempre y cuando la jornada también se disminuya y siempre y cuando exista un equilibrio entre una y otra disminución. Sin embargo, es importante aclarar que cuando existe disminución del salario mínimo, las cotizaciones al sistema de seguridad social en todo caso tendrán que hacerse por el salario mínimo. No existe ahorita una excepción donde indique que la base de cotización de un trabajador puede ser inferior al salario mínimo, así que indiscutiblemente, a pesar de ese acuerdo, la cotización tendrá que seguir siendo por el salario mínimo. En esa disminución de jornada y salario, pues también pueden existir otro tipo de acuerdos. Puede existir que simplemente se disminuya la jornada y no el salario, o que se disminuya el salario y no la jornada. Eso depende de las necesidades de la empresa, de los acuerdos a los que puedan llegarse, porque indiscutiblemente esta es una opción que sí tiene que ser a través de un acuerdo. Esta no puede ser una opción impositiva, porque en esta opción lo que se está afectando y lo que se está negociando, por decirlo así, es el salario y el ingreso del trabajador. En una segunda opción, entonces, hemos pensado en una disminución del salario temporalmente en un porcentaje que podrá ser reintegrado con posterioridad. Entonces, trabajador y empleador pueden llegar a un acuerdo de disminuir un porcentaje durante el tiempo que esté vigente la cuarentena obligatoria o durante el tiempo en el que nos encontremos en esta crisis económica y posteriormente cuando la empresa vuelva a su condición normal de facturación, cuando mejore la condición económica, entonces reintegrar ese porcentaje que se había disminuido. Y finalmente hemos planteado un paquete de opciones. En este paquete de opciones es entonces disminuir el salario y conceder una licencia remunerada con ese nuevo salario que se pactó con el trabajador. Para tratar de compensar un poco el ingreso, o sea, esa disminución que se generó, hemos pensado en la posibilidad de pagar anticipadamente la prima de servicios, sea de manera proporcional o completa. Es importante tener en cuenta que esta opción será útil simplemente para aquellos empleadores que mensualmente han ido presupuestando esa prima y que la tienen en flujo de caja ya presupuestada. Pues si es simplemente un tema contable que no se tiene líquido, pues entonces obviamente no podrá pagarse de manera anticipada esa prima de servicios. ¿Qué es lo que se busca con el pago anticipado de esa prima de servicios? Primero, pues tratar de compensar la disminución del salario que se ha hecho al trabajador. Y segundo, no afectar técnicamente los ingresos o la liquidez de la empresa, porque en realidad hasta hoy no existe ningún pronunciamiento que indique que la prima de servicios no tendrá que pagarse. Entonces la prima de servicios será obligatoria su pago ahorita el 30 de junio de este año, lo que significa que pagarla en una licencia remunerada de manera anticipada es simplemente anticipar un gasto, no generar un gasto adicional y nuevo para el empleador. Por eso es que lo planteamos como una opción dentro de este tema de la revisión del contrato de trabajo. Posteriormente tenemos una cuarta, quinta y sexta medida. Reiteramos que la idea es pasar por todas aquellas etapas, empezar con la primera etapa, si el empleador considera que ya no está en condiciones económicas de permanecer en esa etapa, entonces pasar a la segunda, a la tercera, luego a la cuarta y así en lo sucesivo.
Para nosotros, en realidad, esta cuarta, quinta y sexta etapa son las opciones que vemos como las estrictamente necesarias, porque han generado diferentes controversias, porque pueden generar reclamaciones, tutelas, demandas. Entonces también está tratando de proteger al empleador de no tener posteriormente dificultades legales y administrativas. Y también porque implican dejar desprotegido al trabajador. Entonces, en una cuarta etapa tenemos una licencia no remunerada. La licencia no remunerada genera suspensión del contrato de trabajo. Sobre esa suspensión de contrato de trabajo hay unos efectos económicos. Esta licencia no remunerada se encuentra consagrada en el artículo 51, numeral cuarto del Código Sustantivo del Trabajo. Y si bien es una medida que nosotros no recomendamos como primera opción, no puede entenderse que es una medida ilegal. Indiscutiblemente, el Ministerio del Trabajo y el Gobierno Nacional han tratado de hacer ver que esto es una opción ilegal y no es cierto. Es una opción que existe en el Código Sustantivo del Trabajo y que es legalmente posible. Como efectos de esa suspensión debe tenerse en cuenta que lo primero es que el trabajador no tiene que prestar el servicio y como resultado de no prestar el servicio el empleador no tiene que pagar el salario. También tiene unos efectos frente a los aportes a la seguridad social y las prestaciones sociales. Frente a los aportes a la seguridad social, en salud y pensión, debe hacerse la cotización. Nosotros recomendamos que esa cotización se haga por el 100%, o sea, por los porcentajes completos, tanto el que le correspondía al trabajador como el que le correspondería al empleador. Y que ese 100% sea asumido por el empleador. ¿Por qué por el empleador? Porque como el trabajador no está recibiendo un salario, entonces no hay una base sobre la que uno pueda hacer esa deducción para poder hacer los aportes. La doctrina ha determinado que posteriormente, cuando cesa esa licencia no remunerada, se puede hacer el recobro al trabajador sobre los aportes. Teniendo en cuenta esta situación particular y teniendo en cuenta que se trata de una licencia no remunerada, pues nuestra recomendación es que no se haga ese reintegro, que no se le exija al trabajador que pague ese porcentaje de seguridad social, incluso como una concesión especial, teniendo en cuenta que esta crisis pues nos corresponde a todos. También como efectos frente al sistema de seguridad social, es claro que no es necesario hacer aportes al Fondo de Solidaridad Pensional, no es necesario hacer aportes a la ARL y no se hacen aportes a la ARL porque no existe el riesgo, porque el trabajador no está prestando el servicio, y no se hacen aportes a parafiscales porque el fondo y la ciencia de los parafiscales están en la nómina. Entonces, si no existe nómina, no existen parafiscales. Frente a esa licencia no remunerada, entonces nosotros hemos tenido 3 puntos principales. Lo primero es que tiene que ser de mutuo acuerdo. Esa licencia no remunerada, nosotros no recomendamos que sea impositiva. Incluso teniendo en cuenta esa circular 027 del 29 de marzo de 2020 emitida por el Ministerio del Trabajo, en donde se indica que harán un control riguroso frente a esa situación, ejercerán acciones de inspección, control, frente a las decisiones que se tomen por los empleadores, puntualmente en licencias no remuneradas. También recomendamos que se genere un auxilio extralegal de alimentación y el pago anticipado de la prima de servicios. ¿Qué es lo que se busca con el auxilio extralegal de alimentación? Que el empleado pueda tener como subsistir de manera digna y suplir sus necesidades básicas durante ese tiempo en el que está en la licencia no remunerada, porque es un tiempo en el que no va a recibir un salario. Entonces, ese auxilio extralegal de alimentación podrá llamarse de alimentación, de subsistencia, de manutención, podrá darse el nombre que la compañía considere pertinente, pero lo cierto es que la finalidad es esa. Nos han preguntado muchas veces, ¿y de cuánto sería ese auxilio extralegal? Realmente, por ser un beneficio extralegal, no tiene un monto. Eso corresponderá a lo que la compañía esté en condiciones de proporcionarle al trabajador, igual entendiendo que la compañía puede estar en una crisis económica muy difícil. Y el pago anticipado de la prima de servicios tiene el mismo sentido que ya habíamos dicho. La idea es compensar un poco esa disminución de los ingresos del trabajador y siempre y cuando la compañía tenga esa prima de servicios de manera líquida. La idea de esa licencia no remunerada obviamente es que se pueda preservar el empleo. La idea es que cuando todo vuelva a la normalidad y cuando la empresa pueda reactivarse, ese trabajador pueda volver a ejecutar su contrato de trabajo.
Como quinta etapa tenemos la suspensión del contrato de trabajo por fuerza mayor. Esta es una opción que está consagrada en el artículo 51, numeral primero del Código Sustantivo del Trabajo. Es una opción muy controversial, es una opción que incluso ha querido hacerse ver como una opción ilegal, aunque no es cierto, tiene una consagración legal, pero como también genera una suspensión del contrato de trabajo y por lo tanto los mismos efectos que la licencia no remunerada, pues digamos que es muy regulada. Además de eso, es una opción que es unilateral, no es una opción que se concerta, es una decisión que toma de manera unilateral el empleador, entonces eso hace que también tenga muchísimo más control y revisión por parte de las entidades administrativas. Esta suspensión del contrato de trabajo tiene unos asuntos que son importantes y precisamente por esa importancia vamos a ampliar más adelante con detalle, que son los presupuestos especiales para que se genere una suspensión de contrato de trabajo por fuerza mayor y la competencia que tiene el Ministerio del Trabajo en este asunto. Esa competencia está determinada en el anexo técnico número 1 del procedimiento administrativo general del Ministerio del Trabajo. Como sexta y última etapa tenemos entonces la terminación de los contratos de trabajo. Es importante advertir que si bien se ha querido hacer ver esta crisis económica y el COVID-19 como un fuero de estabilidad, eso no es cierto. El COVID-19 y la crisis económica no han generado un fuero de estabilidad especial como para que los contratos de trabajo no se puedan terminar. Lo que pasa es que la idea es no llegar a ese punto, más desde una labor social, porque es indiscutible que en este momento una persona puede quedarse desempleada, pero ese desempleo puede que dure varios meses. Es difícil poder emplearse nuevamente en este momento. Entonces, digamos que es más desde la labor social para no dejar al trabajador sin una forma de subsistencia, pero no es que exista un fuero de estabilidad. La terminación de los contratos de trabajo hoy se pueden generar de la misma manera que se han generado siempre, y es por causas legales, por justas causas, sin justa causa, y en medio de esa opción, pues tendrá que cuidarse entonces los porcentajes de despidos colectivos y teniendo en cuenta que esos porcentajes de despidos colectivos, si se incurran en ellos, se requiere una autorización del Ministerio del Trabajo para poder generar esos despidos colectivos. También por las particularidades de esta sexta etapa, entonces será un tema que ampliaremos más adelante. Sobre la ampliación de esa quinta etapa, que es la suspensión del contrato de trabajo por fuerza mayor, debe tenerse en cuenta que la fuerza mayor tiene unos presupuestos especiales que debe cumplirse para poder incursionar en ella. Lo primero es que desde el derecho civil se ha entendido que es un evento externo, imprevisible e irresistible. Entonces esa fuerza mayor que está impidiendo la ejecución de los contratos de trabajo y que lleva a la suspensión de los mismos debe reunir esas características. Y adicionalmente, en el tema laboral, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha manifestado que debe también cumplirse con unos presupuestos. Esos presupuestos es la imposibilidad absoluta del empleador de atender las obligaciones, que no sea imputable al empleador, haber agotado todos los medios posibles para evitar su configuración y que sea una situación pasajera. Entonces, como podemos ver, no es simplemente decir que existe una fuerza mayor y suspender los contratos de trabajo. Esto requiere que exista una imposibilidad absoluta de ejecutar el contrato de trabajo. Entonces, si estamos hablando de una imposibilidad absoluta, podríamos estar hablando de los empleados que hacen parte de un restaurante. El restaurante está cerrado, ese empleado, ese mesero, no puede desarrollar su labor, allí existe una imposibilidad absoluta. Pero si estamos hablando de una persona que trabaja en una oficina de consultoría, esa persona perfectamente podrá desarrollar sus funciones a través de trabajo en casa o teletrabajo. Entonces allí no existe una imposibilidad absoluta de prestar el servicio o de cumplir con las obligaciones por parte del empleador. Ese presupuesto es muy importante porque ese es un presupuesto que debe revisarse sobre cada contrato y sobre cada actividad puntual del empleador. Es importante tener en cuenta que la fuerza mayor no tiene una aplicación general, debe estudiarse cada caso y cada circunstancia. También desde estos presupuestos de la jurisprudencia debe tenerse en cuenta ese que puntualmente indica que se agotaron todas las opciones que el empleador tenía. Por eso es que esta es de las últimas etapas, porque agotar todas las posibilidades y medios que el empleador tenía significa agotar esas otras etapas. Llegar primero al trabajo en casa, al teletrabajo, a las vacaciones, acordar
disminución de beneficios extralegales, acordar modificaciones en el contrato de trabajo, en los ingresos, en la jornada. Cuando el empleador ya ha agotado todas esas posibilidades y llega a este punto de la fuerza mayor, pues entonces podrá acreditar que efectivamente fue diligente y que hizo todo lo que estaba en sus manos y que no tomó esta opción como la primera, pues porque entonces no estaría reuniendo los requisitos y los presupuestos determinados por la Corte Suprema de Justicia. Como segundo componente de este tema, habíamos hablado de la competencia del Ministerio del Trabajo. Esa competencia del Ministerio del Trabajo se encuentra en el anexo técnico número 1 del procedimiento administrativo general del Ministerio del Trabajo. Entonces, ¿cómo es que se maneja esa competencia? Es claro que frente a la fuerza mayor no opera una autorización previa del Ministerio del Trabajo. No es que el Ministerio del Trabajo tenga que autorizar para que el empleador suspenda los contratos de trabajo por fuerza mayor. Eso no es una exigencia en esta causal. En esta causal lo que se exige es que el empleador dé un aviso al Ministerio del Trabajo al mismo tiempo que da el aviso al trabajador de la suspensión de su contrato por fuerza mayor. Entonces, cuando el Ministerio del Trabajo recibe un aviso de esos, tiene que desarrollar un trámite. Ese trámite es que el inspector deberá visitar las instalaciones del empleador al día siguiente y en esa visita elaborar un acta en donde incluya lo percibido directamente por él, lo manifestado por las partes cuando se diere tal circunstancia, las condiciones que considere procedentes. Seguidamente, entonces, analizará y ponderará en cada caso las circunstancias que rodearon los hechos. Finalmente, observará si existió una conducta prudente, imposible de prever por el empleador y contemplará si los hechos de fuerza mayor impidieron el desarrollo de las actividades laborales, que el suceso sea imprevisible y en caso de que se genere controversia, el inspector del trabajo informará entonces a las partes que deberán acudir a la justicia ordinaria laboral. Esa acta deberá ser levantada por el inspector del trabajo, deberá ser suscrita por las partes y de ella se dará una copia a cada uno de los intervinientes. Entonces, como podemos ver, el inspector del trabajo simplemente visita la empresa, revisa que los hechos de fuerza mayor efectivamente se hayan presentado, revisa que no sean consecuencia de una culpa del empleador y revisa que haya agotado todo lo necesario antes de constituir esa fuerza mayor. Como puede verse al final, el inspector del trabajo incluso tiene que indicarle a las partes que si tienen alguna controversia sobre el asunto, sobre el trámite, pues tendrán que acudir al juez ordinario laboral. Lo que eso significa es que el inspector del trabajo simplemente hace una verificación, pero el fondo del asunto, la determinación de si existió o no existió una fuerza mayor, le corresponde solamente al juez ordinario laboral. Es cierto que en este momento el Ministerio del Trabajo tiene términos suspendidos. Es cierto que como resultado del COVID-19 es muy probable que este tipo de visitas no puedan hacerse de manera presencial, pero también es cierto que este es el procedimiento debido y que en ese sentido entenderíamos que la obligación del Ministerio del Trabajo es no omitir ese procedimiento, sino desarrollarlo a través de las herramientas tecnológicas, hacer las verificaciones que considere pertinentes, solicitando la información a la empresa, pero no simplemente omitir este procedimiento, pues existe también una obligación desde el debido proceso y también ese asunto podrá entonces ventilarse ante el juez ordinario laboral en caso de que no se haya hecho el procedimiento debido. Como sexta y última etapa, entonces teníamos la terminación de los contratos de trabajo que habíamos anunciado anteriormente. Esa terminación de contrato de trabajo podrá darse por las causas legales, por las justas causas. Cuando hablamos de causas legales y justas causas, las justas causas obedecen simplemente cuando el trabajador incurrió en una prohibición o faltó a una de sus obligaciones. De ello se genera un proceso disciplinario y de ese proceso disciplinario se comprueba haber cometido una justa causa. Por justa causa es perfectamente viable terminar en este momento los contratos de trabajo. Igualmente por causas legales. Entonces, ¿cuáles son las causas legales? Puede generarse una terminación de contrato de trabajo en este momento por vencimiento del plazo pactado en un contrato a término fijo. También puede generarse por un mutuo acuerdo entre las partes. Las partes perfectamente pueden firmar un mutuo acuerdo en donde deciden simplemente terminar el contrato de trabajo. También puede generarse por la terminación de la obra o labor.
Un trabajador está contratado y durante esta época se termina esa obra o labor y podrá terminarse también el contrato de trabajo. O también podemos hablar de una terminación de contrato de trabajo en periodo de prueba. Pero con el periodo de prueba es importante hacer una salvedad. El periodo de prueba fue previsto para que el trabajador y el empleador se conocieran, para que el trabajador conociera cómo funcionaba la empresa, cómo era el ritmo de trabajo, conociera a sus compañeros, sus beneficios, y para que el empleador a su vez conociera al empleado. Entonces conociera cómo era su trabajo, conociera cómo era su relacionamiento con las otras personas. Si el periodo de prueba no se cumple, si esas expectativas no se cumplen dentro de ese periodo de prueba, el contrato de trabajo podrá terminarse. Pero no podrá terminarse por periodo de prueba como resultado de la crisis económica y del COVID-19, porque el periodo de prueba no fue previsto para eso. Podrá coincidir en que el periodo de prueba no se cumplió justo dentro de esta época, y pues ese ya será un tema que podrá argumentarse ante una eventual reclamación judicial o administrativa. Pero tiene que tenerse claro que el periodo de prueba no puede usarse como una justa causa para terminar contratos de trabajo como resultado del COVID-19. También podrán terminarse entonces sin justa causa. El empleador podrá terminar un contrato de trabajo e indemnizar a esa persona. Reiteramos que esto no es lo ideal más desde una labor social, precisamente porque emplearse nuevamente en esta época puede ser muy difícil. Pero si en todo caso, pues el empleador, después de haber agotado todas las posibilidades, determina que ya no puede seguir sosteniendo esos empleos, pues entonces podrá terminar ese contrato de trabajo pagando la indemnización respectiva. Cuando se terminan contratos de trabajo sin justa causa, hay un tema muy importante que hay que cuidar, y son los porcentajes de despido colectivo. ¿Cuándo se genera un despido colectivo? Cuando se despide un porcentaje de trabajadores específico dentro de los 6 meses. En ese espacio de 6 meses, ahí es donde se contabiliza ese porcentaje. Y ese porcentaje dependerá del número de empleados que tenga la empresa. Entonces, en aquellas empresas que tengan más de 10 empleados y menos de 50, el 30% del despido de sus trabajadores ya se entenderá como un despido colectivo. En las empresas que tengan más de 50 y menos de 100, el 20%. En las empresas que tengan más de 100 y menos de 200, el 15%. En las empresas que tengan más de 200 y menos de 500, el 9%. En las empresas que tengan más de 500 y menos de 1000, el 7%. Y en las empresas que tengan más de 1000 en adelante, será el 5%. Hay que tener en cuenta que cuando se incurran en esos porcentajes, en ese caso sí se requiere una autorización previa al Ministerio del Trabajo, no como en la suspensión del contrato de trabajo por fuerza mayor, que es simplemente un aviso. No, en este caso sí se requiere autorización. Y también hay que tener en cuenta que esa autorización no exime del pago de la indemnización. O sea, la autorización que se pide al Ministerio del Trabajo no es para no pagar la indemnización, es para que el Ministerio del Trabajo verifique que esas terminaciones se hicieron de manera regular, que las indemnizaciones se liquidaron y se pagaron correctamente, para que esa terminación por despidos colectivos se genere de manera legal y no exista ninguna nulidad con posterioridad o ninguna ineficacia con posterioridad. Como segundo gran tema de esta charla tenemos entonces las medidas económicas para mitigar los efectos del COVID-19, esas medidas económicas que ha proporcionado el gobierno nacional, incluso a través de sus diferentes ministerios, para poder alivianar un poco la condición en la que actualmente se encuentran diferentes empleadores. Dentro de esas medidas económicas entonces veremos 7. Las primeras 4 será el decreto 397 del 13 de marzo de 2020, emitido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el decreto 538 del 12 de abril de 2020, emitido por el Gobierno Nacional, el decreto 558 del 15 de abril de 2020, emitido por el Gobierno Nacional, la resolución 686 del 28 de abril de 2020, emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social, el decreto 639 del 8 de mayo de 2020, emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el decreto 677 del 19 de mayo de 2020, emitido por el mismo Ministerio, y la resolución 1129 del 20 de mayo de 2020, emitida por el mismo Ministerio. Estos tres últimos comprenden el tema del subsidio a la nómina, al pago de la nómina, y son los pronunciamientos más recientes que tenemos sobre ese asunto.
Entonces, vamos a empezar con el decreto 397 del 13 de marzo de 2020. Este decreto trajo algunos beneficios en tema de contribución parafiscal, pero entonces indicó que los sujetos pasivos de la contribución parafiscal para la promoción del turismo, o sea, ese beneficio solamente aplica para esos sujetos, para quienes contribuyen con el turismo, tendrán plazo para presentar y pagar la liquidación correspondiente al primer trimestre del año 2020 hasta el 29 de julio de 2020. Entonces la pregunta siempre es, bueno, ¿y quiénes son entonces esos sujetos que contribuyen al turismo y que son tomados así para efectos parafiscales? Esa respuesta se encuentra en la Ley 1101 del 2006, en el artículo 3. Tiene diferentes sujetos. Para esta charla simplemente hicimos de manera enunciativa la transcripción de algunos, que son los hoteles y centros vacacionales, las agencias de viajes, los operadores profesionales de congresos, ferias y convenciones, bares y restaurantes turísticos. Eso es importante, no es cualquier tipo de bar o de restaurante, tienen que ser los que tengan categoría de turísticos, los concesionarios de aeropuertos y carreteras, las empresas de transporte de pasajeros, centros de convenciones, los establecimientos de comercio ubicados en las terminales de transporte de pasajeros terrestre, aéreo y marítimo. Esta medida fue implementada desde el 13 de marzo y si bien correspondía a un ministerio completamente distinto, pues el ministro de Trabajo en medios de comunicación el 26 de marzo de 2020 emitió un pronunciamiento en donde manifestó que este beneficio sería aplicado siempre y cuando se mantuvieran los empleos de los servidores o colaboradores de esos sectores. Entonces, desde este decreto empezamos a ver cómo esos alivios económicos o esos beneficios que ha ido consagrando el gobierno nacional para los empleadores han tenido un presupuesto fundamental, y es que los contratos y los vínculos laborales se mantengan. En la medida en que se mantengan esos vínculos laborales, pues los empleadores podrán hacer uso de esos beneficios. Posteriormente se emitió el decreto 538 del 12 de abril de 2020. Entonces, sobre este decreto ya habíamos hablado un poco, puntualmente sobre la determinación de una enfermedad de origen laboral para los empleados de la salud, el COVID-19, en donde se incluyen personal administrativo, de aseo, vigilancia y apoyo en las diferentes actividades de prevención, diagnóstico y atención. Como ya lo habíamos indicado, esa enfermedad, por ser enfermedad directa, que incluso ya fue modificada la tabla de enfermedades por parte del Ministerio del Trabajo, como les indiqué anteriormente, no requiere de una determinación de origen, no necesita una calificación. Simplemente desde el momento en que se diagnostica que una persona del sector de la salud tiene COVID-19, será asumido como una enfermedad de origen profesional y la ARL tendrá que asumir todas las prestaciones que esa enfermedad genere. Entonces, tratamientos, medicamentos, incapacidades médicas, en fin. Dentro de este decreto 538 también se dijo que durante la emergencia sanitaria, el COVID-19, y hasta el mes siguiente calendario de su terminación, no se causarían intereses moratorios para las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social, y que el Ministerio entonces tendrá que modificar la planilla pila para esos efectos. Es cierto que el decreto 538 trae esa disposición puntual, y pues se diría que es buena. Sin embargo, hay unos asuntos que hay que tener en cuenta al respecto desde el efecto práctico, y es que la mora del empleador en los aportes al sistema de seguridad social en salud genera suspensión en la prestación del servicio. Y cuando hay suspensión en la prestación del servicio, entonces el empleador tiene que asumir los costos que esa atención en salud genere para el empleado y sus beneficiarios. Este es un asunto que viene consagrado desde hace mucho tiempo, viene consagrado desde el artículo 71 del decreto 2353 de 2015. Entonces, si bien el decreto 538 dice que no se liquidarán intereses de mora, y se entiende entonces que no existirá dificultad en el pago tardío de esos aportes, pues no dijo nada frente a este asunto. O sea, no dijo nada qué pasa si no se atiende al trabajador porque hay una mora. Y es cierto que hoy está asegurada la atención en salud frente a los temas del COVID-19, pero ¿y si el trabajador entonces consulta por otro padecimiento? Si tiene una eventualidad de salud distinta,
no está claro y el decreto 538 ni ningún otro pronunciamiento posterior ha indicado qué es lo que pasa en estos casos. Igualmente, tampoco se indicó qué es lo que pasa con las licencias de maternidad, paternidad e incapacidades médicas, porque para que esto suceda, para que se paguen esas prestaciones, el empleador deberá cancelar en forma completa las cotizaciones durante el año inmediatamente anterior. Y eso es una estipulación que también viene desde hace mucho tiempo, desde el decreto 1804 de 1999, en el artículo 21 se indica esa situación. Entonces, la recomendación es, por existir ese vacío, por no saber qué es lo que pasa frente al no pago en salud, está bien, sabemos que no van a existir intereses moratorios, pero ¿y qué pasa en la práctica con la atención? ¿Qué pasa en la práctica con el pago de las licencias de maternidad, paternidad e incapacidades? Entonces, por existir esa duda y por existir ese vacío, la recomendación es que mientras que puedan efectuarse cumplidamente esos aportes, es mejor que se haga, para evitar incurrir en otras consecuencias que tal vez no sean muy positivas para el empleador, como tener que asumir unos costos de una atención médica o incluso de una incapacidad o de una licencia. Posteriormente, entonces, tenemos el decreto 558 del 15 de abril de 2020. El propósito de ese decreto fue brindar mayor liquidez a los empleadores y a los trabajadores dependientes e independientes. ¿Qué fue lo que decidió ese decreto? Sobre el pago parcial de los aportes al Sistema General de Pensiones. Dijo que en los periodos abril y mayo, que son pagaderos en mayo y junio, podrá aplicarse ese pago parcial, que corresponde al 3% de la cotización en pensión. Ese 3% será asumido, el empleador pagará el 75% y el empleado el 25%, mientras que el trabajador independiente, por temas lógicos, tendrá que pagar el 100% de ese 3%. También indicó que el Ministerio de Salud y Protección Social ajustaría entonces la planilla pila para poder llegar a esa forma de cotización. Ese ajuste de planilla pila ya se efectuó y vamos a verlo más adelante. Y que el IBC tenía que ser el mismo que se había reportado para salud. Finalmente se habló de la contabilización de esas semanas. Eso trajo diferentes pronunciamientos, controversias, dudas, hasta que se aclaró cómo sería ese tema. Y la contabilización de esas semanas servirían para acceder a la garantía de pensión mínima en el régimen de ahorro individual, entiéndase los fondos privados de pensión, o una pensión de vejez por un salario mínimo en el régimen de prima media, lo que quiere decir Colpensiones antes el Instituto de Seguros Sociales. También para acceder a la pensión de invalidez, a la pensión de sobreviviente o a la cobertura del seguro previsional. Sobre este asunto es importante tener en cuenta, primero, que si una persona tiene la expectativa de adquirir una pensión de vejez con una suma superior al salario mínimo, estas semanas cotizadas con el 3% no se le van a tener en cuenta. Tampoco se le van a tener en cuenta a las personas que estén próximas a pensionarse, que les falten esos 2 meses, pero que su pensión vaya a ser superior al salario mínimo. Tampoco serán contabilizadas para aquellas personas que ya cumplieron los requisitos de pensión y que simplemente decidieron seguir cotizando para lograr mejorar su mesada pensional. Textualmente se dijo que solamente serían tenidas en cuenta para la pensión mínima y para una pensión de vejez de un salario mínimo. Entonces, en ese sentido, la recomendación sigue siendo la misma. Si la empresa o la compañía no tiene la necesidad explícita y clara de tener que acogerse a este beneficio, tiene personas que están próximas a pensionarse, la recomendación es no acogerse. La recomendación es que si se tiene el flujo de caja, se realicen los aportes a la seguridad social en pensión de manera tradicional. Este beneficio incluso fue previsto y el espíritu del beneficio es generar liquidez y flujo de caja para que las empresas puedan seguir pagando sus obligaciones. Y si la compañía o la empresa no tiene esa necesidad, pues lo ideal es que siga pagando los aportes con normalidad. La resolución 686 del 28 de abril de 2020 fue precisamente la que trajo esa modificación de la planilla pila para poder aplicar ese artículo tercero del decreto 558 que fue el que acabamos de ver. Entonces, ¿qué fue lo que decidió esa resolución? El beneficio de cotización a pensión con el 3% aplicará para contratos sin novedades y con novedades SLN. ¿Esto qué quiere decir? Los trabajadores que están prestando su servicio con normalidad
el empleador podrá acogerse a ese beneficio y cotizar por ellos con el 3%. Y también frente a aquellos trabajadores que tienen suspensión del contrato de trabajo y licencia no remunerada. Esa es la novedad SLN. También indicó que el empleador podrá acogerse al beneficio solo frente a unos empleados, debiendo usar dos planillas distintas. Entonces, si el empleador decide que solamente el 50% de sus trabajadores van a estar cotizando sobre este presupuesto, eso quiere decir que tendrá que usar dos planillas. Una, que fue la modificada a través de esta resolución 686 con el 3%, y otra con el 16% para los trabajadores sobre los que no se aplicará este beneficio. Sobre este beneficio se tienen unas excepciones. Hay diferentes, pero las más representativas es que no podrá aplicarse en relación con madres sustitutas, con los beneficiarios del Fondo de Solidaridad Pensional y con quienes sean beneficiarios de la protección al cesante. Si el empleador no realiza los pagos en mayo y junio de 2020, entonces deberá aportar el 16%. Eso significa que si no se usa este beneficio en los tiempos que el Gobierno Nacional determinó, pues ya después no podrá usarse, ya después tendrá que pagarse el porcentaje de cotización con normalidad. El afiliado puede realizar aportes voluntarios a pensiones obligatorias. Si algunos de los trabajadores de la compañía deciden realizar aportes voluntarios a pensiones obligatorias, el hecho de acogerse al 3% por ellos, pues no significa que ellos no puedan seguir haciendo esos aportes de esa manera. Al acogerse al beneficio no será obligatorio el aporte al Fondo de Solidaridad Pensional. Digamos que este era un tema muy discutido cuando salió el decreto 558, pero a partir de esta resolución se dio claridad y no tendrá que hacerse aportes al Fondo de Solidaridad Pensional. El Fondo de Solidaridad Pensional tiene obligación para aquellos trabajadores que se ganan 4 salarios mínimos o más. Entonces, aún teniendo esa base de salario, pues no tendrá que hacerse ese aporte. Desde la publicación del decreto 538, o sea, que fue el 12 de abril de 2020, y hasta el mes calendario siguiente a la terminación de la declaratoria de emergencia, no se liquidarán intereses de mora del sistema de seguridad social integral y parafiscales. Este fue un tema que ya discutimos, que incluso expusimos las dudas y las irregularidades que vemos sobre esa no liquidación de intereses. La novedad con esta resolución es que, si bien retomo el tema, digamos que lo amplió porque habló del sistema de seguridad social integral y parafiscales. Incluyó también el tema de los parafiscales, que desde el decreto 558 no se había incluido, y tampoco desde el decreto 538 del 12 de abril. Bien. La otra es 10. Ahora pasamos entonces al decreto 639 del 8 de mayo de 2020. Este decreto es el que trae el beneficio para el pago de nómina. Es el PAEF, que es el beneficio para proteger el empleo formal. Ese decreto fue modificado por el decreto 677 del 19 de mayo de 2020 y adicionado por la resolución 1129 del 20 de mayo de 2020. ¿Cuál es el propósito entonces de este beneficio? Proteger indiscutiblemente el empleo formal. Subsidiar hasta el 40% del salario mínimo de los empleados reportados en la planilla PILA a febrero de 2020 o de aquellos empleados para los que el empleador requiera el aporte en el mes correspondiente. Cuando se emitió el decreto 639, se habló de esta posibilidad partida en dos opciones: los que estaban en la planilla PILA en febrero de 2020 y aquellos sobre los que el empleador solicitó su protección. ¿Cuál se iba a aplicar? El que generara un menor valor de empleados. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, al emitirse ese decreto 677, esta segunda opción se eliminó y ya solamente podrán tenerse en cuenta como número de empleados los que correspondan a la planilla correspondiente al mes de febrero de 2020. También se indicó en este decreto 639 que el beneficio puede pedirse una vez por mes, máximo 3 veces durante los meses mayo, junio y julio de 2020, cumpliendo los requisitos. Entonces es importante tener en cuenta que cada que se postule el empleador para este beneficio tendrá que cumplir los requisitos que exige la norma. No es entendido que porque en mayo se cumplieron los requisitos, entonces no tendrá que acreditarse en junio y en julio.
Cada vez que se postule tendrá que llegar nuevamente la documentación, tendrá que agotarse nuevamente el trámite y tendrá que quedar nuevamente como beneficiario después de haberse percatado la UGPP de que se cumple con todos los requisitos. ¿Cuáles son los beneficiarios? Personas jurídicas constituidas antes del 1 de enero de 2020. Aquí hacemos una salvedad y es que el decreto 639 solamente hablaba de personas jurídicas. Ese fue un tema que generó muchísima crítica. Ya en el decreto 677 del 19 de mayo, que lo veremos más adelante, se incluyó personas naturales, consorcios y uniones temporales. Entonces se hablaba de personas jurídicas constituidas antes del 1 de enero de 2020 con registro mercantil renovado por lo menos en el 2019. Y aquí hay un tema importante porque habla de las entidades sin ánimo de lucro y dice que deberán aportar el RUT y ser contribuyentes en el régimen tributario especial. Posteriormente también vamos a ver en el decreto 677, hay unas particularidades específicas para las entidades sin ánimo de lucro con esa modificación que trajo ese decreto. También dice que deben ser beneficiarios aquellos que tengan una disminución de sus ingresos del 20% de la facturación y que esa forma de calcular esa disminución será emitida por el Ministerio de Hacienda. Incluso fue un cálculo y un método de cálculo que ya se emitió a través de la resolución 1129, que se las expondré un poco más adelante, y que no hayan estado obligados a la restitución del aporte. Sobre la restitución del aporte hay unas causales que implican que el beneficiario tenga que devolver el aporte. En este decreto 639 se habían hablado de 4 opciones, ya dentro del decreto 677 se habló de 3 opciones, entonces al tener una modificación total lo vamos a ver dentro del decreto 677. También vale la pena resaltar algunas particularidades. Con este decreto 639 se indicó que aplicaría para empleados sin novedades SLN en el mes de postulación. Esa fue una de las modificaciones que trajo el decreto 677 porque ya no van a ser sin modificación, sin novedades SLN en el mes de postulación, sino en el mes inmediatamente anterior a la postulación. Ahorita lo vamos a ver. Y recordando obviamente que las novedades SLN corresponden a suspensión del contrato de trabajo o licencias no remuneradas. También indicó que las entidades financieras recibirán y verificarán la documentación, que la UGPP adelantará acciones de control, cobro coactivo y sanción, y que podrá verificar el cumplimiento de esos requisitos en los procesos de fiscalización. Incluso en este decreto 639 se había dicho que la UGPP emitiría esa acción de control y que incluiría dentro de los procesos de fiscalización esa revisión del cumplimiento de los requisitos solamente por el año 2021. Pero ya con el decreto 677 se extendió a 3 años, así que la UGPP podrá verificar y en sus procesos de fiscalización que efectivamente los requisitos se hayan cumplido por los beneficiarios. También determinó esta norma que ante un manejo irregular de ese beneficio podrá incurrirse en responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal, y que excepcionalmente el beneficio a la nómina será compatible con los créditos para la nómina, que fueron garantizados por el Fondo Nacional de Garantías, siempre que la sumatoria entre uno y otro no exceda el valor total de las obligaciones del empleador. Teniendo en cuenta que serían 2 beneficios distintos, entonces se amplió ese plazo y quienes sean beneficiarios de este subsidio y también sean beneficiarios de los créditos que fueron garantizados por el Fondo Nacional de Garantías podrán hacer uso de ellos hasta agosto de 2020. Ahora, el decreto 677, que como les había contado, modificó algunos apartes del decreto 639 que acabamos de ver. Puntualmente lo que modificó fue el artículo 2, 3, 4, 8 y 11 de ese decreto. Las modificaciones más representativas son las siguientes. En cuanto a los beneficiarios, se incluyó, como ya les había dicho, personas naturales, consorcios y uniones temporales. Frente a las entidades sin ánimo de lucro, indicó que podrán ser beneficiarias de este subsidio solo aquellas obligadas a presentar declaración de renta o declaración de ingresos y patrimonio e información exógena en medios magnéticos por el año grabable 2019. Entonces, digamos que ante las entidades sin ánimo de lucro es importante revisar esta particularidad
y asesorarse con el contador o el asesor tributario para poder determinar si se cumple o no se cumple con esta característica para poder postularse a este beneficio de nómina. Y también indicó este decreto 677 que este beneficio no podrá aplicarse para las personas naturales que tengan en la planilla pila de febrero de 2020 menos de 3 trabajadores vinculados. Frente a la cuantía, especificó dos términos que dentro de este beneficio son fundamentales, y es entender qué significa el número de empleados y entender qué se entiende por empleados para el decreto y para poder acceder al beneficio. Entonces, se entiende por número de empleados los reportados en la planilla pila en el mes anterior a la postulación, debiendo ser en todo caso por lo menos el 80% de los empleados reportados en la planilla pila del periodo de febrero de 2020. El número de empleados no podrá ser superior al reportado en dicho periodo. Entonces, esto lo que quiere decir es, cuando se hace la comparación, debe entenderse que los empleados por los que se está postulando el empleador corresponden a por lo menos el 80% de los empleados que tenía en febrero. Y por eso es que se hace la comparación con la planilla pila de esa época. Y también, entonces, deberá entenderse que no podrá ser superior a ese 80%. El beneficio no podrá aplicarse cuando usted como empleador está pidiendo más del 80% de esos trabajadores o cuando el empleador entre febrero y esta época ya no cuenta con el 80% de esos trabajadores. Hemos entendido entonces que esta parte contiene ese llamado que ha hecho reiterativamente el Gobierno Nacional a mantener y preservar los empleos. Pues porque si ya no se tiene con por lo menos ese 80% de los empleados que se tenía en febrero, ya no se puede ser beneficiario de este subsidio para nómina. Entonces ahí es donde está el llamado reiterativo del Gobierno Nacional y que incluso ha sido un condicionante para todos los beneficios que ha emitido dentro de esta crisis económica. Por otra parte, se entiende entonces por empleados aquellos por los que se haya cotizado el mes completo en la planilla pila y que en el mes anterior a la postulación no tengan novedades SLN. Entonces es importante tener en cuenta que ese es un requisito, lo vamos a ver en la próxima diapositiva, y es que tiene que ser cotización por mes completo. No pueden ser 15 días ni 8 días, tiene que ser los días completos del mes y no puede tener novedades SLN, suspensión de contrato de trabajo o licencia no remunerada. También modificó el tema del procedimiento. Frente al procedimiento indica que se debe presentar primero una solicitud. Esa solicitud debe estar firmada por el representante legal de la compañía. Una certificación firmada por el representante legal y el revisor fiscal o el contador en aquellas entidades o empresas donde no se tiene la obligación de tener revisor fiscal. Y esa certificación debe contener el reporte de la disminución de ingresos. Ya vamos a mirar con la resolución 1129 cómo se maneja el cálculo de esa reducción de ingresos. También debe contener la manifestación de que los empleados por los que se recibe el aporte recibieron el correspondiente salario en el mes anterior, o que se pagará dentro de los 5 días siguientes al momento en que se reciba el aporte. Esta anotación es solamente para la nómina de abril, que se podrá pagar con la postulación de mayo. En este tema hay una particularidad, y es que la norma puntualmente ha dicho que el beneficio no aplica para aquellos trabajadores que tienen novedades de suspensión del contrato de trabajo o de licencias no remuneradas. Pero no dice textualmente que no podrá aplicarse para aquellos trabajadores que tuvieron una disminución en su salario. Disminución en su salario, ¿por qué? Porque entre las partes se revisó el contrato de trabajo y se llegó a la conclusión conjuntamente que el salario se iba a disminuir durante esta época, que fue una de las etapas que ya vimos. Sin embargo, dice que ese empleado por el que se está pidiendo el beneficio, pues debió haber recibido el salario correspondiente al mes anterior. Queda en el aire una sensación como si también se estuviera incluyendo el tema de haber hecho una modificación del salario y disminuirlo. No es un tema que se haya aclarado todavía en este momento, queda la duda. Sin embargo, todavía hace parte de este asunto un procedimiento que no se ha emitido, y es el formulario que la UGPP tiene que expedir para poder postularse. Entonces esperamos que esa situación se aclare dentro de ese formulario.
También vale la pena indicar que frente a la nómina de abril, podrá entenderse que está en deuda, que todavía no se ha pagado, siempre y cuando el empleador se comprometa a que va a pagar esa nómina de abril con la postulación de mayo y con los recursos que se adquieran por la postulación de mayo. Este decreto 677 entonces indicó cuándo se tiene que restituir ese aporte. Y el aporte se restituye cuando se recibió y no se cumplían los requisitos, cuando existe falsedad y hay prueba de esa falsedad, y cuando se comprometió el empleador a pagar esos salarios de abril y no lo hizo. Entonces, frente a la prueba de falsedad, es importante tener en cuenta que esta no exige un proceso específico. No es que hay que acudir a un proceso en la jurisdicción para determinar que existió falsedad. La norma indicó que se entenderá que existe falsedad y será prueba suficiente el simple hecho de que la persona que emitió el documento, sea entidad pública o privada, indique que ese documento es falso. Ya con esa manifestación se entiende que hay falsedad y tendrá que restituirse el aporte. Y sobre el último requisito para restituir el aporte, pues vemos que es la consecuencia del literal C del procedimiento, y es haberse comprometido a pagar la nómina de abril con la postulación de mayo y no haber cumplido con ese compromiso. Ahí tendrá que restituirse el aporte. Finalmente, este decreto hizo una modificación en la inembargabilidad de esos recursos. El decreto inicial, el 639, había manifestado que los recursos propios de este beneficio eran inembargables, que las entidades que recibieran, las entidades financieras que recibieran esos recursos y los distribuyeran en los beneficiarios, no podían aplicar retenciones frente a productos que ese beneficiario tuviera con esa entidad financiera. Ejemplo, llega el subsidio por Davivienda y se tiene un crédito de libre inversión con Davivienda y se está debiendo la cuota. Davivienda no podía, de esos recursos que estaba consignando el gobierno para subsidiar la nómina, descontar la cuota que se estaba debiendo. Y adicionalmente decía que frente al pago, ya como tal para los trabajadores, sí podían aplicarse las deducciones que esos trabajadores hubiesen autorizado por los diferentes créditos que el trabajador tuviese. Sin embargo, con este nuevo decreto se hizo una modificación y se dijo que esos dineros serán inembargables solamente durante los 30 días calendarios siguientes a su entrega. Entonces, si el Estado consigna ese beneficio y el beneficiario, entiendas el empleador, no retira ese dinero después de los 30 días, podrá ser embargable. Y que sobre ellos podrá aplicarse los descuentos que hayan sido autorizados por el beneficiario. Entonces, si ese empleador tiene el mismo crédito con la misma entidad bancaria, antes no podía hacerse el descuento, pero ya puede hacerse siempre y cuando el beneficiario lo autorice. Dice que los beneficiarios y deudores de los créditos de nómina garantizados por el Fondo Nacional de Garantías que perciban por ambos, o sea, por este beneficio de nómina y por el crédito, un mayor valor a las obligaciones laborales, deberán abonar al crédito un valor equivalente al aporte recibido. Entonces, si al sumar el subsidio y el crédito me da un valor superior a mis obligaciones que tengo como empleador de ese mes, entonces yo tendré que restituir y tendré que abonar al crédito el valor que recibí por el subsidio. Finalmente, como último punto de esta charla, tenemos la resolución 1129 del 20 de mayo de 2020. Esta resolución fue la que modificó y determinó cuál sería la forma como debería calcularse esa disminución de los ingresos del empleador para poder acceder a la postulación del beneficio. También determinó unos plazos, la forma en que debe postularse y diferentes temas que estaban incluidos en el decreto 639 y que todavía no se habían precisado. Entonces, frente a los documentos de postulación, se indicó que deberá presentarse un formulario estandarizado de la UGPP, que este es el formulario que les he contado que todavía no se encuentra vigente, que todavía la UGPP no ha emitido. Esperamos que se emita pronto porque ya vamos a ver cuáles son los plazos de postulación y digamos que el tiempo es muy corto, entonces esperamos que se emita pronto ese formulario para poder empezar a postularse. Una certificación del representante legal y revisor fiscal o contador, que tendrá que tener los componentes que vimos anteriormente, el tema de la reducción de los ingresos, la relación de los trabajadores, en fin, el tema que ya vimos.
y que las entidades sin ánimo de lucro además deberán aportar el RUT. Frente al cálculo de la disminución de ingresos del 20%, que es uno de los requisitos para poder acceder a ese beneficio y poder postularse, entonces esta resolución propuso dos opciones. Una es comparar los ingresos del mes anterior a la postulación con los ingresos del mismo mes del año 2019. Y otra es comparar los ingresos del mes anterior a la postulación con el promedio aritmético de los ingresos de enero y febrero de 2020. Ya podrá emplearse cualquiera de las dos opciones bajo la asesoría y el acompañamiento de un contador o un asesor en ese sentido para poder encontrar cómo sería la forma más adecuada para que cada compañía y cada entidad pueda identificar cuál fue esa disminución y si llegó al 20% como lo exige el subsidio. Por otra parte, la verificación que hará la UGPP. La UGPP en este trámite tiene un gran protagonismo. Digamos que será la entidad reguladora, fiscalizadora, que controlará y verificará el cumplimiento de los requisitos. Y precisamente dentro de esa función, entonces, verificará los empleados de nómina, con nómina y aportes a febrero de 2020. Entonces, verificará que sobre esos empleados se cumplan los requisitos que la norma indica. Verificará que tengan los contratos de trabajo, que en realidad estemos ante unos verdaderos vínculos formales, pues porque esta norma lo que protege son los vínculos formales. Y adicionalmente la UGPP revisará los empleados del mes anterior a la postulación y sobre esos empleados, entonces puntualmente revisará que el IBC, o sea, la base con la que se cotizó, sea por lo menos de un salario mínimo, que se tenga una cotización de mes completo, que estén afiliados a los diferentes subsistemas. Sobre ese tema de afiliación a los diferentes subsistemas surge una duda, y es, cuando tenemos dentro de una compañía un trabajador que ya cuenta con la calidad de pensionado, ya es un pensionado por vejez, ese pensionado por vejez no está afiliado al subsistema de pensión, porque ya no puede estar afiliado, ya el fondo de pensiones, ningún fondo de pensiones lo va a recibir. Entonces queda la sensación que sobre esos trabajadores con esas características, pues no podrá pedirse el subsidio, porque al no estar afiliado a todos los subsistemas, se entiende que no está cumpliendo las condiciones. También indicó que revisará que esos trabajadores sobre los que se pide el subsidio no tengan novedades SLM, repetimos, suspensión o licencias no remuneradas, que los empleados correspondan por lo menos al 80% de los reportados en la planilla pila de febrero de 2020, que fue un tema que ya vimos también, y que el empleado no haya sido tenido en cuenta por otro beneficiario. La norma ha indicado que cuando un empleador reporta dentro de sus beneficiarios a un trabajador, pero ese trabajador también fue reportado por otro empleador, por existir diferentes contratos con diferentes empresas, pues entonces la forma en la que se aplicará ese beneficio es que se le entregará al primero que lo haya solicitado. El primer empleador que solicitó a ese trabajador para estar dentro del beneficio, a ese será el que se le pague. A los otros no se les aportará el beneficio por ese mismo trabajador. Y que no supere el número de empleados reportados para el ciclo febrero de 2020, que ese también fue un requisito que ya vimos, en ese tope puntualmente del 80%, que la idea es que no esté por debajo ni esté por encima. Como último punto, entonces, esa resolución 1129 del 20 de mayo de 2020 trajo un procedimiento, un calendario, una postulación y unos plazos. Se llevará entonces un trámite. Ese trámite será, primero, la postulación, que para el mes de mayo será del 22 de mayo al 29 de mayo. Por eso era que les decía que estamos esperando que la UGPP emita ese formulario con rapidez, pues porque ya a partir de mañana empezarán las postulaciones según este cronograma emitido por el Ministerio de Hacienda. Para el mes de junio será la postulación hasta el 16 de junio y para el mes de julio hasta el 16 de julio. Después de esa postulación, entonces las entidades financieras verificarán la información y la enviarán a la UGPP. Debe tenerse en cuenta que esas entidades financieras no verifican el cumplimiento de los requisitos, solamente verifican que la información esté completa, porque el cumplimiento de los requisitos lo verifica es la UGPP. Así que la entidad financiera le envía esos formularios, esa información y todo lo necesario a la UGPP dentro de unos plazos también. En mayo será hasta el 30 de mayo, en junio será hasta el 19 de junio
y en julio será hasta el 21 de julio. Después de que la UGPP recibe esa información enviada por la entidad financiera, entonces tendrá la labor de emitir un concepto de conformidad. Eso quiere decir que la UGPP revisa que esos documentos estén bien, revisa que el postulante cumpla con los requerimientos, con las condiciones y determina si es o no es beneficiario de este subsidio. En ese concepto, entonces, se tendrán algunos detalles. Por ejemplo, existirá el nombre detallado de los trabajadores sobre los que se pagará ese subsidio, los números de cédula, todos esos datos necesarios para poder identificar cuál es el trabajador que va a recibir ese beneficio por ser empleado de quien se postuló. Ese concepto de conformidad, la UGPP tendrá que emitirlo en mayo hasta el 3 de junio, o sea, para la postulación de mayo. De la postulación de junio hasta el 23 de junio y de la postulación de julio hasta el 27 de julio. Luego de eso, entonces, las entidades financieras emiten una cuenta de cobro que es enviada al Ministerio de Hacienda. Entonces, la UGPP emite su concepto, las entidades financieras reciben ese concepto y por esos beneficiarios emiten una cuenta de cobro al Ministerio de Hacienda. ¿Cuándo tienen que mandar esa cuenta de cobro al Ministerio de Hacienda? Máximo dentro del día calendario siguiente a la fecha en que recibieron el concepto de la UGPP. Después de recibir esa cuenta de cobro, entonces la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional consignará el respectivo valor del subsidio. Pues este término y este trámite no tiene una fecha. Ese quedó abierto, esperamos que se haga con prontitud. Y finalmente, las entidades financieras, al recibir ese dinero por parte de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, transferirán los recursos a los beneficiarios. ¿Cuándo los transferirán? Máximo al día hábil siguiente de haber recibido los recursos. Solamente frente al mes de mayo, entendemos que por ser ya tan pronto el trámite, se autorizó que esa transferencia se diera máximo dentro del día calendario siguiente a la recepción de los recursos. Bueno, este era el contenido de la charla. No sé, ya en este momento la idea es como poder resolver algunas dudas y preguntas que puedan tener los asistentes. Muy buenos días, mi nombre es Liliana. Sí tengo una inquietud con respecto al retiro de las cesantías. Decían que si uno iba y retiraba las cesantías, la entidad como tal se quedaba con un porcentaje y que era para el gobierno. De hecho, muchos empleados me preguntaron que si pues era eso para no retirarlas entonces. Quería confirmar si eso sí es cierto. Ya en temas de efectos prácticos, incluso la resolución que citamos trae todo el trámite de cómo debe presentarse la solicitud, cómo se hará la entrega. Desde nuestro conocimiento y desde lo que se escuchó en los medios de comunicación y desde lo que dice el decreto, no hay autorización para que los fondos de cesantías se queden con un valor como retención. Sin embargo, para efectos prácticos, en la resolución no se indica si ellos podrán cobrar algún tipo de comisión. Ya eso tendría que aplicarse y tendría que determinarse al momento de ejecutar el trámite y preguntando puntualmente en cada fondo de cesantías cómo se maneja ese asunto. Pero desde la norma no se autoriza que esa retención se practique. Gracias. Liliana, ¿te quedó claro? Sí, claro, muchas gracias. Una segunda pregunta, qué pena, en cuanto que el tema pues no se tocó, pero me genera una duda, la dotación que se le da a los empleados, en este caso con esta contingencia, ¿sigue siendo obligatoria? ¿Se puede llegar a un acuerdo o a nivel de laboral qué es legal y qué no? Depende. Si estamos hablando de un trabajador que en este momento está prestando servicios y que está activo, pues la dotación tendrá que entregársele. Pero si estamos hablando de un trabajador que está en trabajo en casa o que incluso está en suspensión de contrato de trabajo o licencia. Trabajo en casa. Nosotros realmente consideramos que la dotación no es necesario entregarla en este momento. ¿Y por qué no es necesario? Porque es que la dotación fue consagrada para que el trabajador prestara adecuadamente sus servicios en las instalaciones del empleador. No es un secreto entonces que uno no necesitará uniforme para sentarse a trabajar en su casa. En ese sentido, entregarle al trabajador un uniforme para que simplemente lo guarde en el closet de su casa,
no consideramos que tenga sentido, más bien consideramos que se puede acumular y en la próxima fecha, cuando ya la situación esté normalizada y el trabajador esté prestando sus servicios en las instalaciones de la compañía, pues entregarle las dotaciones que estén pendientes por entregar. Perfecto, muchas gracias. Con gusto. Muchas gracias. Por acá tengo unas preguntas. Bueno, la de la señora María Congote y la de Wilmar son las mismas y yo creo que ahí Elizabeth, estás por ahí, Elizabeth Peláez, de Pro Bono. Sí, aquí estoy. Elizabeth, ¿tú nos podrías aportar en estas dos preguntitas, porfa? ¿Me la repites, por favor? ¿Cómo puedo contactar las conferencias para asesoría virtual a las organizaciones? ¿Cómo pueden acceder, como lo hicimos nosotros, a estas reuniones? Claro que sí. Muy buenos días. A través de la página web de la Fundación www.probono.org.co. En la opción Solicito un abogado, persona jurídica. Ahí diligencia el formulario, llena los requisitos y envía la solicitud. Ya nosotros nos contactamos con la persona y procedemos como a darle el trámite respectivo. ¿Y la segunda cuál es? No, es la misma, sino que dos personas preguntaron al mismo tiempo lo mismo. ¿Será posible poder compartir por acá por el chat el link? Claro que sí, ya mismo se los agrego. Muchas gracias. Gracias. Bueno, por aquí hay otra de la señora Dora Luz García. Buenos días. Tengo inquietud si al ser entidad sin ánimo de lucro, cuando se dijo que solo con presentar declaración de renta y medios magnéticos por año 2019, basta con el cumplimiento de estos dos aspectos para acceder a este beneficio y entonces no aplica el análisis de los ingresos. No, en realidad ese requisito lo que suple es la otra parte que estábamos hablando del certificado por representante legal y por revisor fiscal. O sea, se tiene que relacionar los trabajadores, esos trabajadores tienen que tener una cotización por un salario mínimo, tienen que tener un contrato formal, que no pueden tener las novedades, o sea, tienen que reunir todos los otros requisitos y adicionalmente ese. Bueno, por acá hay otra. ¿Sí quedó clara la pregunta que acaban de hacer, doña Dora Luz? Bueno, el formulario estandarizado de la UGPP, ¿dónde se puede tramitar? Ese formulario aún no ha salido, como les contaba en la charla. Es un formulario que está pendiente, esperamos que salga pronto. La norma dice que la opción es que las entidades financieras sean las que proporcionen ese formulario. Se supone que cuando la persona se vaya a postular, la entidad financiera va a ser la que le va a entregar ese formulario y le va a decir cómo debe tramitarlo. Listo, gracias, Dayana. Otra, y partiendo de que el trabajador al 30 de abril ya cumplió el derecho adquirido de dotación, no porque esté trabajando en casa, el trabajador laboró y se liquidó el 30 de abril, tiene que reconocerse la dotación. Pero es que la dotación no se reconoce en la liquidación final de prestaciones sociales. La dotación se entrega para que el trabajador preste sus servicios. Así que si al 30 de abril el trabajador terminó su vínculo laboral y eso coincidió con que ese día había que entregar la dotación, pues no tendrá que entregársele la dotación, porque la dotación es para que él dentro de los próximos meses preste el servicio adecuadamente y ya no va a prestar el servicio porque el contrato se liquidó. Pregunto, ¿hay algún formato para el certificado que tiene que firmar el revisor fiscal para solicitar el beneficio del 40% de nómina? No, no hay un formato oficial que diga que ese tiene que ser puntualmente el que debe firmar el revisor fiscal. No existe. Entendemos hasta el momento, no sabemos qué va a decir la UGPP, pero entendemos hasta el momento que es una certificación que simplemente el revisor fiscal emite y firma de acuerdo con su estilo, con su tipología y de acuerdo como lo ha manejado siempre. Ok, gracias. Con gusto. Bueno, si se termina en junio el contrato,
estamos en el tema de la dotación. Si en junio se termina el contrato, hay que darle la dotación de abril. Yo entendería que no. Y entendería que no, porque si ese trabajador estuvo en trabajo en casa, que entiendo que ese es el presupuesto, que estuvo en trabajo en casa y por eso es que se genera la duda, entonces quiere decir que ese trabajador nunca necesitó esa dotación, que ese trabajador nunca necesitó ponerse el uniforme, o cuando son elementos de protección dentro de esa dotación que nunca necesitó usar casco, usar botas porque estaba en su casa y no tenía el riesgo que tenía dentro de las instalaciones de la entidad. Entonces, para mí esa dotación no hay que entregársela y hay que tener en cuenta además que es que la dotación no se puede entregar en dinero. Entonces, no es que yo no le entregué en abril la dotación, pero cuando le liquido estoy en la obligación de entregarle lo que eso significaría en dinero. No. O sea, la obligación para nosotros no se generó. Y no se generó es porque el trabajador no está prestando sus servicios dentro de las instalaciones de la compañía. Y en ese sentido no necesita la dotación para poder prestar adecuadamente sus servicios. Bueno, buen día, Alderson. Al ser una organización sin ánimo de lucro y no tenemos empleados, pero sí voluntarios, ¿cómo puedo ayudarles legalmente en estos momentos? Ellos habitualmente reciben una bonificación en transporte. Ahí también quisiera hacer como una anotación, Alderson, y es que más adelante estaremos convocándolos para una reunión que tiene que ver con todo el tema del marco legal de voluntariado. Entonces yo creo que ahí también podrían profundizar como esas inquietudes sobre el tema voluntariado. Sin embargo, no sé si Dayana también nos pueda responder frente a esa inquietud. No, realmente estas opciones y las posibilidades que se han planteado y los pronunciamientos del ministerio se han encaminado a la ejecución de contratos de trabajo como tal. Si no existe un contrato de trabajo, pues entonces las opciones tendrán que ser diferentes. Y creo que ese tema sí tendría que ser tocado con una persona que maneje el tema del voluntariado. Ah, bueno, listo. No, como les digo, viene una reunión también muy interesante sobre el tema del voluntariado y la idea es que cuando enviemos la invitación puedan participar. Por aquí hay otra y también tiene que ver con el tema de la dotación. Tatiana, ¿y el derecho de vestido y calzado es lo mismo? En la empresa no hay uniforme, se le entrega al trabajador bonos de dotación de Sodexo, ¿se debe entregar? Funciona exactamente igual. Lo que pasa es que la dotación se entiende eso, el vestido y calzado de labor. Entonces, hay empresas que contratan a su vez con otras empresas para que esas empresas les confeccionen y les entreguen los uniformes y el calzado. Pero hay otras empresas, y eso está permitido legalmente, que lo que hacen es entregar unos bonos Sodexo, como ese caso, para que el trabajador sea el que compre lo que necesita para esa dotación. Entonces tiene exactamente las mismas reglas, porque si vienes a través de otros medios, digamos que funciona de la misma manera. En este caso, pues no se genera la necesidad de esa dotación, y al no generarse la necesidad de esa dotación, pues no se genera la necesidad de entregar ese bono Sodexo por el momento. Muchas gracias. Por acá nos escribe Dora Luz. Con respecto a la dotación, ¿es legal la aceptación de la propuesta en que los empleados renuncian voluntariamente a la dotación con la finalidad de hacer una pequeña retribución a la empresa y también pues como con la finalidad de ahorrarle costos a la entidad? Realmente no estaríamos hablando de una renuncia, realmente lo que debe hablarse es de un mutuo acuerdo. Los derechos laborales son irrenunciables. Entonces, en ese sentido, hablar de renuncia puede que no sea lo más adecuado, pero si lo planteamos dentro del marco de generar un mutuo acuerdo, un documento en el que trabajador y empleador, después de contextualizar esta situación económica, llegan de manera libre y voluntaria al acuerdo de no tener que entregar en este momento la dotación, no tener que proporcionarla porque el trabajador no la está necesitando y porque eso es un gasto para el empleador que no puede cubrir en este momento, pues eso será válido, pero no hablando desde la renuncia, sino de un mutuo acuerdo. Bueno, por aquí tengo otra pregunta y es, si prestamos servicios de educación y tenemos personal de aseo con contrato a término indefinido que no está prestando los servicios en estos momentos porque no estamos autorizados para regresar a trabajar, ¿se podría hacer una suspensión de contrato
o licencia no remunerada mientras pasa la emergencia. Pero estamos hablando de qué tipo de entidad, porque puntualmente la actividad de prestar servicios de aseo sí está exceptuada dentro del decreto. Las personas que se dedican a hacer... Es una entidad sin ánimo de lucro y tienen personas que realizan esta labor de servicios generales. Listo. Bueno, entonces en ese aspecto estaríamos ante una imposibilidad absoluta de prestar el servicio. Entiendo según ese presupuesto que son las personas que se dedican a hacer aseo a las instalaciones de la entidad sin ánimo de lucro y que la entidad sin ánimo de lucro no está exceptuada de la cuarentena obligatoria. En ese sentido está cerrada. Sí existe una imposibilidad absoluta. Digamos que sí se estaría teniendo uno de los presupuestos de la fuerza mayor para generar una suspensión del contrato de trabajo. Sin embargo, tendríamos que mirar los otros aspectos, y los otros aspectos es cuáles son las medidas que el empleador ha tomado. Porque recordemos que para llegar a la fuerza mayor, la idea es que el empleador haya agotado todas las medidas necesarias o todo lo que tenía en sus manos para no tener que llegar a esa suspensión por fuerza mayor. Primero hay que mirar si se agotó opciones como las vacaciones, si se agotó opciones como las licencias no remuneradas, si se revisó el contrato de trabajo para disminuir salario. Primero hay que mirar si efectivamente se llegó a esas opciones y si ya se agotaron y a pesar de todo eso, pues definitivamente no hay forma de seguir con la ejecución de ese contrato, podrá entonces emplearse una suspensión. En todo caso, teniendo en cuenta que esa es una opción tan controversial, lo ideal y la recomendación es que si se va a hablar de una suspensión del contrato de trabajo, no se haga por fuerza mayor, así existan los requisitos, así se encuentren acreditados, sino que lo que se haga sea tratar de llegar a un acuerdo con el trabajador para que se genere una licencia no remunerada de mutuo acuerdo, que digamos sería una opción más viable para evitar futuras reclamaciones administrativas y judiciales. Listo. En el caso de tener aprendices que iniciaron antes de la emergencia y no llevaban un mes de la práctica, ¿es legal la suspensión de los contratos de aprendizaje? ¿Tienen información al respecto? Bueno, ese tema de contratos de aprendizaje no es un tema que tocamos en esta charla porque el contrato de aprendizaje no es un contrato de trabajo, es una modalidad contractual distinta. Sin embargo, para poder resolver esa duda y dar un poco de luces a la persona que está planteando la pregunta, tenemos claro que el Ministerio del Trabajo emitió una resolución en la que tiene una suspensión de términos, pero esa suspensión de términos iba hasta el 10 de mayo. Con posterioridad a eso, no ha emitido un pronunciamiento adicional. Sin embargo, dentro de esa suspensión de términos se indicó que aplicaba puntualmente para la fijación de la cuota de aprendizaje y para la suscripción de los contratos de aprendizajes nuevos. No lo extendió a los contratos de aprendizaje que ya estaban en ejecución cuando empezó este tema de la emergencia. Dentro de los diferentes pronunciamientos que el SENA ha efectuado en su página web, en los medios de comunicación, ha indicado que los contratos de aprendizaje que ya estaban vigentes y que obviamente por esa razón no están dentro de la suspensión de términos, se podrá aplicar las medidas que la compañía esté aplicando de manera general. Entonces, si la compañía ha implementado el trabajo en casa, pues ese aprendiz también estará en trabajo en casa. Si la compañía ha implementado las vacaciones anticipadas, pues digamos que él no tiene un contrato de trabajo, pero podrá incluirlo ahí con la finalidad de no afectar ese contrato. Si la compañía lo que determinó fue la suspensión de los contratos, pues entonces el contrato de aprendizaje podrá suspenderse, siempre y cuando se tramite de manera previa una autorización ante el SENA para suspender ese contrato. O sea, ese contrato no se puede suspender por simple voluntad del empleador, necesita el aval y la autorización del SENA. Listo. ¿Cuál es la resolución? Pero Tatiana, ¿cuál resolución? Ah, la que tiene que ver con los contratos de aprendizaje. La del SENA. ¿Cuál es la resolución del SENA? Ya le doy el número. Creo que es la 477, pero ya mismo le voy a dar el número de esa resolución. Bueno, mientras buscamos la resolución, ¿hay alguna otra inquietud? Bueno, nos han estado dando las gracias.
Es con mucho gusto, y yo sé que asimismo la Fundación Pro Bono y la firma de abogados Correa Merino Agudelo han estado todo el tiempo muy dispuestos a brindar todas estas reuniones, porque ya hemos tenido en diferentes ocasiones reuniones con la misma firma de abogados. Esperamos que cuando enviemos las invitaciones puedan seguir participando activamente de estas charlas. Esto lo hacemos es con la intencionalidad de que ustedes aprendan y puedan también mejorar sus procesos, y que no solo entreguemos pues donaciones en físico, sino también poder llegar a impactar a la población a través de las mejoras de nuestros mismos servicios. Por acá ya nos siguen dando las gracias. Fuiste muy clara y ha sido muy Muchas gracias a satisfactoria la ustedes. reunión. Bueno, esa resolución de la que estábamos hablando, que ya tengo por acá el dato para la persona que la necesita, es la 1-0414. 1-0414, resolución. Tatiana, Del tú que estabas haciendo esa 2020. pregunta. Bueno, y adicionalmente, espérame por acá, vamos a mirar. Esa fue de las primeras que salió, y posteriormente tuvimos una que también habló de la suspensión de términos, y te la quiero dar de una vez para que dejemos ese tema agotado. Y es esta. Es la 1-0477 del 2020. 1-0477. Esta es la que habla de la prórroga de términos hasta el 10 de mayo de 2020. Listo, prórroga de términos, ya por acá la copié. Les recuerdo, por favor, diligenciar la encuesta. Por acá tengo otra pregunta, y es, Daniela nos pregunta, ¿cuándo son contratos de aprendizaje con universidades pero sin ningún tipo de pago, son contratos de voluntades? En ese término también ha sido claro, se han emitido diferentes conceptos, incluso por esas universidades, porque ellos no se entienden aprendices SENA, sino que tienen una condición distinta. Y también han dicho que se puede generar ese tipo de suspensiones, pero debe llegarse a un acuerdo con la universidad. Yo entiendo que no sean por pago. Ya desde el tema del voluntariado, pues digamos que eso es un asunto que no me corresponde y que no podría ahondar con precisión, pero desde el punto de vista general de cómo se ha manejado ese tema de los contratos de aprendizaje y todo ese asunto, lo cierto es que siempre dependerá, tanto en el SENA como en entidades particulares, universidades, de los acuerdos a los que se pueda llegar con esa entidad particular, con esa universidad. Bueno, no, yo creo que con estas últimas preguntas finalizamos. Muchísimas gracias por la asistencia. También les queremos como pedir disculpas por las primeras inconvenientes con el internet, pero pues esto hace parte también de todo lo que venimos aprendiendo, y la idea es que podamos día a día fortalecer estos medios para poder llegar a ustedes. Feliz tarde, que estén muy bien. Muchas gracias, hasta luego.